Es un gran placer dar la bienvenida a todos nuestros espectadores, de vuelta a los videos de Crystal Clear Electronics. El presentador de hoy es Ambrus Salan. Gracias, Salan. Mi compañero en la presentación será Salan Yurika. El primer video sobre control y regulación nos mostró que usamos los llamados lazos de control cuando queremos controlar un proceso. Por ejemplo, para mantener un motor eléctrico a 1000 revoluciones por minuto, o para ajustar el brazo de un robot a una cierta altura. Tuvo le permitió enviar a su hijo a la alta. Para hacer esto, necesitas una señal de referencia. Es lo que queremos mantener, por ejemplo, 1000 revoluciones por minuto. También necesitamos un controlador de lazo abierto o cerrado que decida cómo el actuador debe cambiar el proceso. Por ejemplo, aplicando más o menos voltaje al motor eléctrico. Llévalo al motor eléctrico. Has dicho que es un controlador de lazo abierto o un controlador de lazo cerrado, el que toma las decisiones. ¿Puedes decirme la diferencia entre los dos? En resumen, la diferencia es que cuando usas control de lazo cerrado, utilizas algún tipo de medición para verificar si la intervención mueve el proceso que deseas controlar en la dirección correcta. Con el control de lazo abierto no existe tal cosa. Estamos seguros de que podemos predecir el efecto del actuador, así que no hay necesidad de verificar de nuevo. Por lo tanto, el control de lazo abierto parece ser un poco más simple. Así que empecemos con esto. Empecemos con la definición de control de lazo abierto. Un esquema de control se llama control de lazo abierto si la señal de referencia se introduce en el controlador, que forma la señal de control, la cual luego opera el actuador, que finalmente afecta el proceso. Es muy importante que el controlador no conozca el impacto de su intervención. A esto decimos que el lazo está abierto. Exactamente. No hay lo que se llama retroalimentación. Y no hay sensor al final del proceso. Y no hay sensibilidad al final del proceso. También significa que necesitamos saber de antemano cómo responderá el proceso controlado a una señal de control dada. Por ejemplo, sé que necesito aplicar 12 voltios si quiero 1000 revoluciones por minuto en el eje del motor, y 6 voltios si solo quiero 500. Y si solo quería 500, estos serán solo números aleatorios, por supuesto. Pero de esta manera, necesitas conocer tu sistema y necesitas un modelo. Es muy importante notar que la interferencia de diferentes fuentes también puede afectar el proceso. Por ejemplo, al cambiar la carga en el motor. Si no conocemos esto de antemano, no podremos evitar sus efectos. Y esto, entre otras cosas, hará necesario utilizar control de lazo cerrado. Pero por ahora, apeguémonos al control de lazo abierto. Veamos el diagrama de bloques. Puedes ver los bloques principales del control de lazo abierto en naranja. Creo que lo mejor sería que los revisáramos uno por uno. Sí. Al principio del diagrama de bloques, damos la señal de referencia a un taladro eléctrico de velocidad variable. Queremos ajustar la velocidad de la broca a 1000. RPM. Ajustando el control de velocidad del taladro a 1000. Y lo vamos a girar. A la rotación horizontal, revoluciones por minuto. Detrás del regulador de velocidad, probablemente hay un potenciómetro, que da una señal de salida al resto de los elementos en el diagrama de bloques. De esta manera, establecemos nuestro valor predeterminado para el sistema. El acondicionamiento de la señal de referencia puede ser que los límites del potenciómetro representen un rango seguro de valores de RPM posibles, lo que evita que establezcas un valor arbitrario. No me permitirá usar el taladro a una velocidad demasiado alta, ¿verdad? Exactamente. Y luego, la señal de referencia acondicionada de manera segura es utilizada por el controlador. El controlador podría ser, por ejemplo, un algoritmo que se ejecuta en un microcontrolador, que utiliza la señal de referencia para generar una señal que corresponde a 1000 revoluciones del motor, utilizando datos almacenados en la memoria. Motor McFellel, Ezra. El punto es, por lo tanto, saber de antemano qué señal necesita generar el controlador para una RPM dada. El actuador es un circuito electrónico que puede accionar el motor. Taladro comprado tienda. El controlador y el actuador son más bien un circuito electrónico de potencia, fusionado sin un microcontrolador.
y está escalado de tal manera que el controlador produce un voltaje para el actuador. Gracias por marcar su atención para que la velocidad de ralentí del mandril sea de 1000. Pero si comienzas a perforar un material sólido, sentirás y escucharás cómo la velocidad comienza a bajar. ¿Qué indica eso? Que es un control de lazo abierto, así que no hay retroalimentación. Exactamente. Entonces, es una interfaz externa. Hablemos un poco sobre las perturbaciones externas. Usando el taladro como ejemplo. Si pasemos a la perturbación externa, el valor que hemos establecido probablemente sea válido cuando el taladro se está utilizando bajo carga. Si lo encendemos en vacío, es decir, sin carga, la velocidad del mandril será un poco más alta que el valor establecido. Si usamos el taladro de manera incorrecta, como sosteniendo el mandril con la mano tan fuerte como podamos, esto puede significar una señal de perturbación que el controlador no puede compensar, ya que el efecto no se conocía de antemano. Más precisamente, el fabricante del taladro no sabía esto de antemano. Dado que no se conocía, la lógica de control no solicitará un par más alto del actuador. Y la velocidad seguramente no será de 1000 RPM. Pero bajará un poco más, o incluso el taladro se detendrá. Veamos. Puedes escuchar claramente que la velocidad está bajando. No puedo detenerlo a mano, pero ¿has escuchado que la velocidad ha caído mucho? Se ha vuelto mucho más lento. ¿Podemos escucharlo por el sonido? En términos generales, los dispositivos controlados por lazo abierto son más simples porque no contienen sensores, así como el taladro no detectó la velocidad de salida. Por lo tanto, no es necesario seleccionarlos o integrarlos en el sistema, ni conectar sus señales al equipo de control. Una lógica de control de lazo abierto puede ser más simple que un sistema de lazo cerrado, complejo y rápido. Por lo tanto, el control de lazo abierto en general es más simple que la regulación. Entonces, ¿por qué todavía necesitamos regulación en algunos casos? Creo que es hora de profundizar en esto con más detalle. A diferencia del lazo abierto, en un control de lazo cerrado, la salida del proceso se mide continuamente mediante un sensor, cuya señal se resta de la señal de referencia para producir la llamada señal de diferencia o señal de error. Siguiendo con el ejemplo, si tenemos una velocidad de referencia de 1000 RPM, pero el taladro gira a 900 RPM, la señal de error es de 100 RPM. Luego, esta información se envía de vuelta al dispositivo de toma de decisiones, el regulador, que lo sabe. El motor necesita más voltaje para alcanzar la velocidad deseada de 1000 RPM. Por lo tanto, la señal de error es la entrada al regulador, que se necesita para producir la señal de entrada al actuador. Y también necesitamos la señal de referencia en la entrada del regulador. Si miras nuestro diagrama de bloques, es obvio que aquí se forma un lazo cerrado, a diferencia del caso anterior. Por eso se llama control de lazo cerrado. La ventaja esencial sobre el control es que el regulador conoce el efecto de la intervención. Usando este conocimiento, el regulador ejecuta un algoritmo para que, en respuesta a un cambio en la señal de referencia o a una perturbación del entorno, la intervención reduzca la señal de error. Así que si mantengo presionado el mandril del taladro, lo cual es una perturbación, el regulador aumentará el voltaje para que la velocidad no baje. Esto por supuesto solo sería si hiciéramos un taladro con un regulador. Un taladro que tiene regulación. Muchas veces, la corrección es proporcional a la señal de error que se introduce en la señal de intervención. Si el taladro no está girando solo 100, sino digamos 200 RPM más lento de lo que debería, entonces se generará el doble de voltaje como corrección. Así que, la tarea del regulador es hacer que la característica controlada sea igual al valor de la señal de referencia. El diagrama de bloques del sistema de control de lazo cerrado se puede complementar con los bloques de sustractor, amplificador y perturbación. Por simplicidad, no todos estos se muestran en la figura. ¿Podrías darnos un ejemplo de una industria donde la regulación sea esencial? Por supuesto, hay muchos ejemplos industriales. La ingeniería de control es quizás la parte más importante del control industrial, ya que la mayoría de los sistemas industriales abarcan varios tipos de sistemas de control.
Por ejemplo, en una planta de energía nuclear, no podemos usar un sistema de control de lazo abierto simple. Teniendo en cuenta eso, si el actuador se asegura de que las varillas de grafito que ralentizan la reacción estén en la posición correcta, entonces podríamos notar este error demasiado tarde. Por lo tanto, necesitamos un sistema de control de lazo cerrado que ajuste automáticamente la salida del proceso. Por ejemplo, controla la salida del proceso con la mayor precisión posible, a 10 megavatios, de acuerdo con la referencia, que son 10 megavatios. 10 megavatios. Así que hemos aclarado cuáles son los dos tipos de sistemas de control. Uno es control y el otro es regulación. En el control no hay retroalimentación, mientras que en la regulación sí hay retroalimentación. Es decir, en la regulación, el dispositivo de control tiene información sobre lo que está sucediendo en el proceso de control, y puede corregir el efecto de intervenciones externas inesperadas, o inexactitudes. Exactamente. Y gracias por el excelente resumen. No tenemos la intención de incluir más analogías teóricas en este video. Sin embargo, podemos ver que tienes un patinete. Para operarlo, definitivamente necesitarías controlarlo, y si adivino correctamente, probablemente dependerá de microcontroladores. ¿Podrías contarnos un poco sobre por qué trajiste este dispositivo y qué papel juega el control aquí? Así es. Hoy, vine en un patinete eléctrico. Está a la derecha, justo al lado de nosotros. Estoy seguro de que has visto muchos de estos en la calle, pero probablemente no pensaste en el hecho de que hay un microcontrolador funcionando en este. Probablemente varios microcontroladores, pero generalmente ejecutan un software de control. Lo que estos patinetes tienen en común es que la mayoría de ellos incluyen una función de control de crucero. Esta función de control de crucero se utiliza para asegurarse de que el patinete siempre mantenga la velocidad que estableciste. De lo contrario, esto también se utiliza en los coches. La próxima vez que estés conduciendo, inténtalo. ¿Cuáles son en A sub U? En la práctica, esto significa que si estoy en una carretera larga y recta con este patinete, puedo activar el control de crucero con el interruptor en el manillar y decir que quiero ir a 20 km/h. Establezco la velocidad de referencia en 20 km/h. Podemos detenernos aquí. Dijiste que querías ir a 20 km/h, por ejemplo. También hablaste sobre el acondicionamiento de la señal de referencia, lo que significa que no puedo establecer cualquier velocidad, ¿verdad? Así es. La velocidad máxima de este patinete, creo, es de alrededor de 25 km/h, así que obviamente no va a ir tan rápido como un coche, por lo que cuando está configurado, el acondicionamiento de la señal de referencia se realiza claramente. A partir de este punto, el proceso es similar al del ejemplo de la planta de energía nuclear. Basado en la señal de error, el controlador calcula cómo debe ser la señal de intervención. Es decir, la tensión del motor necesita ser cambiada para alcanzar la velocidad requerida, es decir, la velocidad de la rueda requerida y el cambio, entonces, es hecho por el actuador. La retroalimentación aquí es proporcionada por el sensor de velocidad en la rueda, así que no importa si la carretera es cuesta arriba o cuesta abajo, o incluso si un amigo está subiendo detrás de ti, el patinete siempre irá a la velocidad establecida, y el acelerador funcionará automáticamente. De todos modos, es interesante notar que los controladores PI, PD o PID se utilizan a menudo en tales aplicaciones, que se discutirán en los videos de Crystal Clear Electronics 2. Sí, y también puedes leer un poco sobre eso en este capítulo. Cierto. Bueno, muchas gracias por traer este dispositivo. Gracias por este pequeño resumen y el ejemplo de su aplicación. Sigue usando el patinete con buena salud. Fue bueno ver que lo que estamos aprendiendo es toda teoría, pero ¿cuántos lugares en la vida cotidiana podemos encontrar estas cosas? Sí, están en todas partes. En nuestro próximo video, comenzaremos con un resumen de lo que hemos aprendido sobre el control, y luego empezaremos a construir un controlador con un microcontrolador. ¿Controlaremos la velocidad de un pequeño ventilador? Ahora, gracias por su atención y adiós. Adiós.